Unidad de riesgo y rentabilidad, introducción al estudio de la relación entre riesgo y rentabilidad. En este caso avanzamos con la segunda parte, que se refiere a la confección de portafolios de inversión. El enfoque que vamos a utilizar es el enfoque de Markowitz. Como les comentaba en la clase anterior, este es un enfoque netamente estadístico. El objetivo de estudiar este enfoque básicamente es poder primero comprender cómo funciona ese proceso en este contexto y rescatar algunos conceptos que son muy importantes para en una tercera etapa o tercer parte estudiar modelos que relacionan riesgo y rentabilidad. Bueno, entonces comencemos. ¿Cuáles son los pasos en el proceso de selección de portafolios bajo esta lógica? En primer lugar, tenemos que identificar el universo de activos elegibles, y ese universo de activos elegibles, es decir, de activos que voy a poder seleccionar para mi portafolio de inversiones, va a depender de la plaza en donde yo pueda operar. Es decir, si yo soy un inversor que vive en Argentina y cuyas cuentas y capital se encuentran en Argentina, voy a poder operar únicamente los activos disponibles en la plaza local, o sea, en Argentina. Si yo quisiera comprar acciones, por ejemplo, de una empresa china como Alibaba, no voy a poder hacerlo. Entonces, identificar el universo de activos elegibles significa entender bien qué es lo que puedo comprar y qué es lo que no puedo comprar. Una vez que identificamos el universo de activos elegibles, en una segunda paso es caracterizar el comportamiento de sus retornos. Para eso tenemos que relevar información histórica de precios y una vez que recolectemos esa información histórica de precios, hacer la traducción a retornos y estudiar la distribución de esos retornos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada les comentaba? Típicamente asumimos normalidad, ¿sí? Es decir, que se distribuyen normales con una determinada media y una determinada varianza. Con lo cual, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Y el tercer paso consiste en optimizar, es decir, encontrar la mezcla óptima de activos, es decir, la participación que tiene que tener cada activo dentro de la cartera en función de un objetivo específico. Entonces, aquí vamos a comenzar con un ejemplo. Lo voy a hacer con dos activos. Vamos a trabajar en principio con un portafolio de dos activos y luego vamos a generalizar para n activos. La idea en esta clase es avanzar con un estudio un poquito más detallado del proceso de selección de activos, y lo voy a hacer apoyándome en datos que están disponibles en un Excel. Voy a trabajar en Excel, les voy a acercar funciones para poder hacer todo el proceso en el Excel, porque por el volumen de información que se trabaja y la naturaleza de los cálculos que hay que hacer, si trabajamos con un portafolio de dos activos, está bien, lo puedo hacer a mano en una hoja, pero si trabajamos con un portafolio de un número importante de activos, no sé, 10, 20, 30 activos, ahí a mano no, digamos, es muy trabajoso y no tiene sentido hacerlo. Con lo cual, en la exposición voy a ir acercando herramientas para poder resolverlo en una hoja de cálculo sin ningún problema y que esto se pueda implementar para el volumen de activos que ustedes deseen. Bien, entonces empezamos. Datos históricos. En este caso relevé datos históricos de dos empresas, del precio de las acciones de dos empresas entre el 2015 y el 2020. La primera empresa es Facebook, tengo acá, y la segunda empresa es Coca-Cola, ¿sí? De esta manera se identifican estos son los tickers de las acciones de Facebook y de Coca-Cola en el mercado. Facebook aparece como FB y Coca-Cola como KO.
Bueno, estos son los precios históricos de los últimos 5 años. Acá tengo desde el 2015 hasta el 2020. Una vez que relevé los precios históricos, estimé los retornos, hice el cálculo de los retornos, siguiendo la formulación propuesta en la clase pasada. Es un retorno simple, ¿sí? Hago el precio en T menos el precio en T menos 1 sobre el precio en T menos 1, ¿sí? Es un retorno simple. Así calculé la serie de retornos históricos para estos dos activos. La media, varianza y desvío, vamos a apoyarnos en estas formulaciones. En el caso de la media, es la media aritmética. Hago la suma de los retornos históricos dividido el número de observaciones. Estoy acá. Esto en el Excel lo puedo resolver con la función promedio. En el Excel las funciones se aplican de la siguiente manera. Colocamos un igual, nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. En este caso va a ser un rango de celdas donde están contenidos los retornos históricos del activo bajo análisis. Para el cálculo de la varianza y del desvío vamos a usar estas formulaciones. Fíjense que estoy considerando que los retornos relevados son todos los posibles para ese activo, por lo tanto no trabajo con varianza desvío muestral, sino con poblacional. Estas son las formulaciones y las funciones que utilizamos. Usamos entonces para varianza esta función que es var.p y nuevamente como argumento de la función el rango donde está alojado los retornos históricos del activo bajo análisis. Y para el desvío estándar usamos la función desbest.p y entre paréntesis de la función vamos a seleccionar el rango donde está alojado la información histórica de retornos de cada uno de los activos. Bien, entonces acá tengo la información de precios históricos para Facebook y Coca-Cola. Quiero calcular los retornos, armo una tablita. Para calcular el retorno hacemos precio final sobre precio inicial menos 1. Lo mismo hacemos para Coca-Cola. Precio final sobre inicial menos 1. Y esto lo podemos replicar para el resto de las observaciones. ¿Sí? Tengo una serie de retornos históricos para cada uno de los activos. Acá abajo vamos a calcular la media, varianza, desvío. Para la media les dije usamos la función promedio. Aquí podemos seleccionar toda la tira de retornos históricos para Facebook en este caso. Hacemos lo mismo para Coca-Cola, ¿sí? Promedio histórico. Para la varianza la función es varp y hacemos lo mismo, selecciono toda la serie de retornos históricos. Esta es la varianza. Y desvío estándar, la función es devsbest.p. Selecciono la tira de retornos históricos como argumento. 733 para Facebook, 4,50% para Coca-Cola. Bien, cuando estudiamos portafolios de activos, no solamente hay que caracterizar el comportamiento de los activos en términos individuales, sino también cómo se relacionan entre ellos. Siempre la relación entre activos se estudia de a pares, es decir, de a dos. En este caso tengo dos activos, por lo tanto voy a poder estudiar la relación entre los retornos de Facebook con los retornos de Coca-Cola. Para ello nos vamos a apoyar en la covarianza y en el coeficiente de correlación. La covarianza la utilizamos y de ella vamos a analizar principalmente el signo. Y la correlación nos va a permitir dimensionar cuán, si se quiere, fuerte es esa relación. Entonces, avancemos con la estimación de cada una. Para el caso de la covarianza, tengo que tomar cada uno de los retornos de Facebook menos su media, multiplicarlo por cada uno de los retornos de Coca-Cola menos su media.
hago la sumatoria de ese producto, lo divido por el número de observaciones y de esa manera obtengo la covarianza. Fíjense que a la covarianza se la denota con la letra griega sigma y se le coloca un doble subíndice haciendo referencia al estudio de la covarianza entre estos dos activos, en este caso que son A y B. Si la covarianza es positiva, significa que en promedio, cuando uno de los activos exhibe una rentabilidad por sobre su media, el otro activo también lo hará. Si la covarianza es negativa, significa que cuando un activo reporta un retorno por sobre su media, el otro en promedio está entregando una rentabilidad por debajo de su media. Dicho en otras palabras, podemos decir que en promedio se mueven en direcciones opuestas. Bien, en Excel la función que vamos a utilizar es covarianza.p y como argumentos tiene dos argumentos. Este es el rango donde está alojado los retornos de un activo. Ponemos punto y coma. Seleccionamos el rango donde están alojados los retornos del otro activo. Bien, para poder estudiar mejor la naturaleza de esa relación, calculamos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se lo denota con la letra griega ρ. También se le coloca un doble subíndice haciendo referencia a los activos que estamos estudiando. Fíjense que tomo la covarianza entre esos dos activos y la estandarizo dividiendo a esa covarianza por el producto de los desvíos de cada uno de ellos. Esto me permite trabajar con un valor, que es el coeficiente de correlación, que se va a mover en los límites de -1 y 1. Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico qué implica tener una correlación 1 positiva, qué implica tener una correlación 1 negativa y de esa manera poder visualizar mejor cómo se comportan los retornos entre pares de activos. La función que vamos a utilizar para la correlación en Excel es coef de correl y entre paréntesis nuevamente son dos argumentos que están separados por punto y coma. Cada argumento es el rango donde se alojan los retornos de cada uno de los activos. El cálculo de la covarianza. Para la covarianza voy a destinar acá una celda que diga covarianza. La función es covarianza. P. Esto demanda dos argumentos. Ven que estos dos argumentos están separados por punto y coma. El primer argumento es la serie de retornos del primer activo. En este caso voy a considerar Facebook. Y el segundo argumento es la serie de retornos de Coca-Cola. Es decir, que la fórmula quedaría estructurada así. Igual el nombre de la función, entre paréntesis los argumentos separados por punto y coma. ¿Sí? Las dos series de retornos. Acá la covarianza es positiva. Veamos el coeficiente de correlación. La función es coef de correl. Acá. Los argumentos son los mismos. Serie de retornos de Facebook, punto y coma, serie de retornos de Coca-Cola. Y queda así. Separado por punto y coma cada uno de los argumentos que integra, que alimenta esa función. En este caso la correlación es positiva en 0,29 y un poco la idea es ahora indagar qué significa esta correlación de 0,29, o sea, cómo la puedo enmarcar en el análisis que estamos haciendo. En principio son dos activos que se estarían moviendo en promedio en la misma dirección. Si se quiere podemos sacar esa conclusión porque tengo una covarianza positiva. Y ahora estamos indagando la naturaleza de esa relación, si es una relación fuerte o no. Y eso lo vamos a poder visualizar un poco mejor en el estudio del resultado de la correlación. Para ello me voy a apoyar en un pequeño ejemplo que vamos a hacer aparte. Este ejemplo lo que pretende es poder visualizar mejor qué significa una correlación positiva perfecta, es decir, una correlación de 1, qué significa una correlación negativa perfecta, es decir, una correlación de -1, y una vez que entendamos de qué estamos hablando, con correlaciones 1 y -1, va a quedar mucho más claro qué implica tener una correlación positiva de 0,30, como es la que está reportando en este caso las series de retornos de
de Facebook y de Coca-Cola. Voy a explicar brevemente esta cuestión de las correlaciones. ¿Qué implica una correlación positiva perfecta? ¿Qué implica una correlación negativa perfecta? Para entender cuando uno calcula la correlación entre dos series de retornos, poder dimensionar la fuerza que tiene esa relación o la naturaleza que tiene esa relación. Entonces, imagínense que tengo 5 datos históricos para una empresa A y una empresa B. Acá voy a calcular los retornos. No voy a calcular, voy a proponer retornos tanto para A como para B. Imagínense que A tiene una rentabilidad del 10 en el primer periodo, negativo 5 en el segundo, 8 en el tercero, menos 2 en el cuarto, 5 en el quinto, y B va a tener los mismos movimientos positivos y negativos, pero lo va a hacer en estas magnitudes. Cuando sube, va a subir la mitad de la cantidad de los puntos porcentuales de A. Y cuando baja, va a bajar la mitad. Entonces, por ejemplo, A tiene una rentabilidad positiva del 10, B tiene una rentabilidad también positiva, pero de la mitad de los puntos porcentuales, de 5. Y así sucesivamente a lo largo de toda la serie. Entonces, ¿se mueven en la misma dirección? Sí. Eso va a redundar en una correlación positiva. Y la otra cuestión importante es que esa proporción se mantiene a lo largo de toda la serie, lo que va a hacer que la correlación sea positiva perfecta, o sea, una correlación igual a 1. Entonces, si yo calculo el coeficiente de correlación usando la función coef de Correl, selecciono los dos argumentos de la función, que son los rangos donde están alojados las tiras de retorno, y acá me da correlación igual a 1. Lo que voy a hacer es graficar para poder visualizar bien qué es lo que está ocurriendo acá. Si yo grafico, voy a poner así, en el eje horizontal el periodo, en el eje vertical los retornos. Ahí tengo los retornos de A. Y ahora voy a agregar los retornos de B. Retornos de B. Ahí está. Entonces, fíjense esto. En azul tenemos la evolución de los retornos de A en el tiempo. 10%, después cae a 5, después vuelve a subir a 8, después vuelve a caer, entrega una rentabilidad negativa del 2, y así va evolucionando. Y B también se mueve en el mismo sentido, en la misma dirección, pero lo hace en menor magnitud, o sea, en menor cantidad de puntos porcentuales. Están fuertemente correlacionados. ¿Por qué? Porque la proporción de los movimientos de B respecto de A se mantiene a lo largo de toda la serie. Entonces ahí tenemos una correlación de 1. ¿Cómo sería una correlación negativa perfecta? Bueno, si es perfecta, significa que esa proporción se mantiene a lo largo de la serie, y si es negativa, significa que se tienen que mover en direcciones opuestas. Entonces, fíjense, les cambio el signo. Entonces, la correlación ahora es -1, correlación negativa perfecta. Los retornos de A se mueven en una dirección, los retornos de B en la otra dirección, la opuesta. Pero lo hace en la mitad de la cantidad de los puntos porcentuales. Por lo tanto, y esa proporción se mantiene a lo largo de toda la serie. Por lo tanto, la correlación va a ser negativa y va a ser perfecta. En nuestro ejemplo, la correlación entre las series de retornos de Facebook y de Coca-Cola nos dio positivo 0,25, con lo cual tienden a moverse en la misma dirección, pero la proporción de la magnitud de los movimientos uno respecto de otro no se mantiene estrictamente a lo largo de toda la serie. Bien, hasta acá ya bueno, identificamos el universo de activos elegibles, en este caso son dos, Facebook y Coca-Cola. Caracterizamos el comportamiento de los retornos de cada uno de esos títulos en términos individuales, es decir, asumimos que los retornos se distribuyen normales, con media y varianza
que calculamos previamente. Y además analizamos cómo estaban relacionados los retornos de los dos activos a través de la covarianza y el coeficiente de correlación. Una vez que tenemos toda esa información, ya estamos en condiciones de armar el portafolio. Para armar el portafolio, vamos a comenzar con un portafolio de 2 activos, en este caso Facebook y Coca-Cola, y después vamos a generalizar para N activos. Siempre que queremos armar un portafolio, tenemos que definir la participación que va a tener cada activo dentro de la cartera. Y para eso vamos a apoyarnos en esta notación. Vamos a llamar la proporción invertida en el activo A con las letras W sub A, W de weight, el peso que tiene el activo A dentro de la cartera, y en este caso el activo B, la participación del activo B dentro del portafolio lo vamos a anotar con las letras W sub B. ¿Sí? Entonces W sub A y W sub B es el peso relativo que tiene cada activo dentro del portafolio. Algo que tenemos que verificar sistemáticamente es que estemos contemplando todos los activos que integran el portafolio en los cálculos que hagamos. ¿Cómo hago eso? Bueno, verifico que las proporciones invertidas en los activos ascienden al 100%. Si no asciende al 100% significa que hay algún activo que me estoy olvidando en el camino. Fíjense que esta es la condición, que la suma de los weights, o sea, del peso relativo de cada activo que integra el portafolio, asciende al 100%. Pueden ser, ¿qué valores puede adoptar WA y WB? O sea, ¿pueden ser negativos o tienen que ser siempre positivos? Acá hay una respuesta a esta pregunta que es la siguiente. Dependiendo del mercado, hay mercados en donde uno puede adoptar lo que se conocen como posiciones cortas. Una posición corta implica vender un activo que uno no tiene. Entonces, por ejemplo, en el mercado americano uno puede vender en corto un gran conjunto de acciones. Acá yo les dejo en la presentación el link a una nota de inversores que shortearon, es decir, vendieron en corto acciones de Tesla y ganaron bastante dinero con esa posición. En el mercado local también están habilitadas las ventas cortas sobre un conjunto mucho más pequeño de acciones y son posiciones cortas que se pueden preservar como máximo por 3 meses. En cambio, en los mercados de capitales más desarrollados, las posiciones cortas se pueden mantener por mucho más tiempo en cartera. Obviamente que una posición corta obliga al que la ejecutó a cerrarla, recomprando ese activo en el mercado y devolviéndoselo a la contraparte. Bueno, habiendo aclarado esta cuestión, los W pueden ser positivos o negativos. Los negativos van a ocurrir en aquellos mercados en donde las ventas cortas estén habilitadas. Bien, ¿cómo calculo la rentabilidad esperada de un portafolio compuesto por 2 activos? En primer lugar, la rentabilidad de un portafolio para un día en particular lo puedo calcular de esta manera, haciendo proporción invertida en el primer activo, que llamamos activo A, por la rentabilidad que ese activo exhibió en ese día, más la proporción invertida en el activo B por la rentabilidad que ese activo B exhibió en ese día. Por lo tanto, esta variable aleatoria, que es el retorno del portafolio, va a estar constituida por la suma de 2 variables aleatorias, que son los retornos de A y de B, que están multiplicadas por constantes, ¿sí? Que es W sub A y W sub B. Si calculo la esperanza de 2 variables aleatorias multiplicadas por constantes, las constantes salen afuera y me quedaría esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Tendríamos que la rentabilidad esperada del portafolio va a ser igual a la proporción invertida en A por la rentabilidad esperada de A, más la proporción invertida en B por la rentabilidad esperada de B. Desde el punto de vista de Markowitz, cuando uno caracteriza el comportamiento de los activos utilizando información histórica, hacemos un supuesto muy fuerte, que es que el comportamiento histórico va a ser representativo de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces yo
caracterizo la distribución de los retornos de los activos elegibles utilizando información histórica y me apoyo en esos resultados para proyectarme hacia el futuro. Entonces, la rentabilidad esperada de A va a ser la media aritmética de los retornos históricos relevados para ese activo A. Y la rentabilidad esperada de B la voy a tomar de la media aritmética de los retornos históricos que exhibió B en el pasado. ¿Sí? Entonces, es un supuesto muy fuerte y es el enfoque que estamos trabajando en este momento. Bueno, seguimos con el portafolio de los activos. En este caso, vamos a estimar la rentabilidad esperada del portafolio, asumiendo las siguientes participaciones para cada uno de los activos que lo integran. En este caso, la proporción invertida en Facebook asciende al 19% y la proporción invertida en Coca-Cola al 81%. La suma de estas dos proporciones asciende al 100%, con lo cual verifico que se cumple esa condición que les había planteado anteriormente. Quiero estimar la rentabilidad esperada de este portafolio. Bueno, hago participación en Facebook por la rentabilidad esperada de Facebook. Fíjense que esta rentabilidad esperada es la media aritmética de los retornos históricos. Lo que estoy haciendo es este supuesto fuerte de, bueno, la historia me sirve para caracterizar la distribución de retornos a futuro. Y si sigo con el otro activo, tenemos 81% invertido en Coca-Cola por 0,65, que es la rentabilidad que yo espero sobre ese activo. Esto deviene en una rentabilidad esperada de portafolio de 0,84. Tengo bastante ruido atrás. Ahora seguimos con la presentación. Bueno, con respecto a los portafolios de dos activos, son fáciles de abordar porque son solamente dos activos y los cálculos son simples. Nos podemos manejar con las ecuaciones que vamos a ir presentando. Ahora, cuando tenemos más activos, una forma de resolver el problema de cálculos y que son bastante engorrosos es trabajar con matrices. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a crear dos vectores. Uno vamos a llamar vectores de weights, vectores de pesos relativos de cada activo dentro del portafolio, y otro va a ser el vector de retornos esperados. En este caso los estoy planteando así, son dos vectores columna, con lo cual me quedaría que el vector de weights tiene dos elementos. El primero es el 19%, que es la inversión en Facebook, y el segundo, el 81%, que es la inversión en Coca-Cola. Y el vector de retornos esperados también tiene dos elementos. El primero es la rentabilidad esperada de Facebook y el segundo la rentabilidad esperada de Coca-Cola. Si quiero calcular la rentabilidad esperada de un portafolio compuesto por estos dos activos, lo que tengo que hacer es este producto. El vector de W, o sea de weights, transpuesto por el vector de retornos esperados, que es un vector columna. Me quedaría de esta manera entonces, ¿sí? Vector W transpuesto, si era un vector columna, lo transpongo, me queda así, vector fila, y acá tengo el vector de rentabilidades esperadas como lo planteé inicialmente. ¿Cómo se resuelve esta multiplicación de vectores? Bueno, se toma el primer elemento del primer vector, se multiplica por el primer elemento del segundo vector. Y a eso se le suma el producto del segundo elemento del primer vector con el segundo elemento del segundo vector, ¿sí? Que es esta solución. Entonces, vuelvo a la forma funcional que les había comentado inicialmente, ¿sí? en la placa anterior, que es la que me permite hacer este promedio ponderado de rentabilidades esperadas de los distintos activos que conforman el portafolio, ponderando esas rentabilidades esperadas por la participación que tiene cada activo dentro de la cartera. De esta manera arribamos obviamente a la rentabilidad esperada del 0,84%. Entonces, esta es una manera muy conveniente de trabajar. ¿Por qué? Porque nos permite rápidamente resolver los cálculos para portafolios de mayor dimensión. Imagínense un portafolio de 30 activos, ¿sí? Con solo ordenar las participaciones en un vector de ponderadores y las rentabilidades esperadas en un vector de rentabilidades esperadas. Luego fácilmente, con una multiplicación de vectores en Excel,
resuelvo ese promedio ponderado. Bueno, vamos con la varianza desvío de un portafolio de dos activos. En este caso tenemos la suma de dos variables aleatorias, que son los retornos de cada uno de los activos, multiplicados por constantes. Cuando resolvemos la varianza para esa suma, nos queda que la varianza del portafolio es la proporción invertida en el primer activo al cuadrado por su varianza, más la proporción invertida en el segundo activo al cuadrado por su varianza. Y como no son independientes, tenemos dos veces la proporción invertida en cada uno de los activos por la covarianza entre ambos. Fíjense que acá aparece sigma sub A, B. Esto es la covarianza entre los retornos de A y los retornos de B. Si a esto le aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos el desvío del portafolio, ¿sí? Entonces, de esta manera calculamos la varianza de los retornos de un portafolio compuesto por dos activos. En nuestro caso, tenemos entonces 19% al cuadrado, es la proporción invertida en Facebook al cuadrado por la varianza de los retornos de Facebook, más la proporción invertida en Coca-Cola, que es el 81% al cuadrado, por la varianza de los retornos de Coca-Cola, más dos veces la proporción invertida en cada uno por la covarianza entre ambos. Esto me da una varianza de 0,01825, le aplico la raíz cuadrada, tengo el desvío estándar de esos retornos, ¿sí? Un desvío del 4,27%. Entonces vamos a la confección del portafolio. Primero defino la participación de Facebook dentro del portafolio, W de Facebook. Esto va a ser 19%, habíamos dicho. Y el W de Coca-Cola, esto va a ser el 81%. Verifico acá abajo que la suma, ahí, la suma de estos ponderadores haciendo el 100%, perfecto. Ahí estamos. Y acá en un costado vamos a estimar la rentabilidad esperada del portafolio, esperanza, retornos portafolio, varianza, retornos portafolio, desvío, retornos portafolio. Rentabilidad esperada es la participación en Facebook por la rentabilidad esperada de Facebook más la participación en Coca-Cola por la rentabilidad esperada de Coca-Cola. Esto nos da 84. Vamos a la varianza. Habíamos dicho participación en el primer activo en Facebook al cuadrado por la varianza de los retornos de Facebook, que lo tengo acá, más participación en el segundo activo al cuadrado por la varianza de los retornos de Coca-Cola, que lo tengo acá arriba, más dos veces la participación en Facebook por la participación en Coca-Cola por la covarianza entre los retornos de Facebook y Coca-Cola. Esto nos da una varianza de esa magnitud. Si aplico la raíz cuadrada a la varianza, obtengo un desvío que en este caso asciende a 4,27%. Seguimos ahora con el enfoque matricial, es decir, poder resolver la estimación de la varianza del portafolio operando con matrices. En este caso vamos a tener el mismo vector de proporciones, es un vector columna, y lo que llamamos una matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas es una matriz cuadrada. En este caso, si tengo dos activos, es una matriz de 2×2, tiene 4 elementos. En la diagonal principal vamos a tener las varianzas de los activos que integran el portafolio. Fíjense, tengo sigma cuadrado de A, esta es la varianza de A, sigma cuadrado de B, esta es la varianza de B. Esta es la diagonal principal. Y los elementos que se encuentran fuera de la diagonal principal va a ser la covarianza entre los activos. Entonces tengo la covarianza de A con B y de B con A, que es la misma, ¿sí? Esto quiere decir que es una matriz simétrica. ¿Cómo hago para calcular la varianza del portafolio operando con estas matrices? Bueno, la estimación es la siguiente. Tengo que hacer el vector de proporciones traspuesto por la matriz Markov.
Este es el primer producto que voy a resolver y luego el resultado de ese producto multiplicarlo nuevamente por el vector de proporciones columna. Entonces acá abajo lo tengo ordenado. Vector de W traspuesto por matriz Markov por el vector de W columna. ¿Cómo se resuelve este primer producto? Hago el primer elemento del primer vector por el primer elemento de la matriz Markov. Acá tengo que hacer fila por columna. Entonces repito, el primer elemento del primer vector por el primer elemento de la primera columna de la matriz Markov, más el segundo elemento del primer vector por el segundo elemento de la primera columna de la matriz Markov. Este sería el resultado. Y luego hacemos lo mismo con la segunda columna de la matriz Markov. Entonces hago primer elemento del primer vector por el primer elemento de la segunda columna más el segundo elemento del primer vector por el segundo elemento de la segunda columna. Y esto sería el resultado. Fíjense que me queda un vector fila de 1 por 2, una fila por dos columnas, y esto lo tengo que multiplicar por un vector columna de 2 por 1, ¿sí? Dos filas por una columna. Este producto ya lo habíamos visto antes, es el primer elemento por el primer elemento más el segundo elemento por el segundo elemento, ¿sí? Es este resultado que reordenado deviene en la forma funcional que habíamos visto antes. La varianza de portafolio entonces nos queda así. Primera, la proporción invertida en el primer activo al cuadrado por su varianza, más la proporción invertida en el segundo activo al cuadrado por su varianza, más dos veces la proporción invertida en el primero por la proporción invertida en el segundo por lo que tengo acá, que es la covarianza entre los retornos de ambos activos. Veamos cómo resolver esto en el Excel. Ya tenemos cómo estimar, operando con matrices, la rentabilidad esperada del portafolio, y ya tenemos acá cómo hacer la varianza. Vamos al Excel entonces y veamos cómo avanzar con todo esto en el Excel. Bueno, aquí en el Excel vamos a hacer así. Voy a destinar un espacio para el vector de proporciones, solamente para estar ordenado. Lo voy a replicar acá arriba. Este vector de proporciones, tenemos 19% en Facebook, 81% en Coca-Cola. Acá al lado voy a poner el vector de rentabilidades. Tengo la rentabilidad esperada en Facebook y rentabilidad esperada en Coca-Cola. Ascienden a 1,62 y 0,65 respectivamente. Con estos dos elementos puedo estimar la rentabilidad esperada del portafolio. Lo voy a hacer por acá abajo. Rentabilidad esperada del portafolio. Fíjense cómo hago la multiplicación. Dijimos que era W traspuesto por el vector de rentabilidades esperadas. Para multiplicar matrices utilizamos una función que se llama mmult. Esto permite multiplicar matrices. Fíjense que es una función que demanda dos argumentos porque solamente puedo multiplicar matrices de a pares. En este caso, el primer elemento es el vector W traspuesto, con lo cual acá lo tengo encolumnado, tengo que transponerlo. Para eso uso la función transponer. Abro paréntesis, selecciono ese vector de proporciones, cierro paréntesis. Ese es el primer elemento y el segundo elemento, el vector de rentabilidades esperadas. Cierro paréntesis. Para darle la respuesta presiono Control Shift Enter y ahí tengo la rentabilidad esperada del portafolio que asciende a 0,84 como habíamos visto anteriormente. Para calcular la varianza tenemos que confeccionar la matriz de varianzas y covarianzas. Es una matriz cuadrada. Entonces voy a poner acá Facebook, Coca-Cola. Facebook, Coca-Cola. Esta es la matriz Markov. Voy ordenadito. Lo voy a sombrear para que la podamos visualizar mejor. Esta es la matriz Markov.
Bueno, ¿cuáles son los elementos de la diagonal principal? Varianza de Facebook, no tiene signo esto, ahí está, varianza de Facebook. El otro elemento es la varianza de los retornos de Coca-Cola. Y los elementos que se encuentran fuera de la diagonal principal es la covarianza. ¿Sí? Covarianza, pero covarianza, y es una matriz simétrica, así que acá tengo la covarianza. Entonces, una vez que tengo esta matriz, ya estoy en condiciones de resolver matricialmente la estimación de la varianza de los retornos del portafolio, haciendo, ¿se acuerdan? W traspuesto por matriz Markov por W. O sea que son dos multiplicaciones. Son dos multiplicaciones, puedo anidar la función mmult dos veces. Tengo que hacer el vector de W traspuesto, o sea que acá puedo transponer el vector de W, esto multiplicado por la matriz Markov. Ahí resolví el primer producto, ¿sí? Que es esta función mmult que está acá. Ahí resolví el primer producto. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por el vector de W columna. Presiono Ctrl Shift Enter. Tengo la varianza del portafolio, fíjense que es la misma, y después el desvío de los retornos del portafolio, aplico la raíz cuadrada a este resultado. ¿Por qué operar con matrices es mucho más conveniente? Y porque acá, si tengo más activos, extiendo el vector de W, si tengo más activos, extiendo el vector de rentabilidades esperadas, y voy a trabajar con una matriz Markov mucho más amplia. Pero la forma de abordar la estimación acá va a ser con matrices más amplias nada más. Es decir, no tengo que hacer todo este trabajo de ir identificando cada uno de los elementos de la función de varianza de un portafolio. Entonces, esta es una forma muy conveniente de trabajar, ¿sí? con matrices. Bien, vamos a... Bien, algunas conclusiones importantes del proceso de confección de portafolios. Nosotros comenzamos analizando los títulos en términos individuales, caracterizando su comportamiento, y luego los combinamos en un portafolio. Y acá ocurrió algo que es bastante interesante. Si uno analiza Facebook, fíjense que Facebook tiene una rentabilidad esperada del 1,62 con un riesgo medido a través del desvío estándar de 7,33 y Coca-Cola tiene una rentabilidad esperada de 0,65 con un riesgo medido a través del desvío de 4,50%. Ahora, si yo combino estos dos activos en un portafolio distribuido de esta manera, 19% en Facebook y 81% en Coca-Cola, obtengo un portafolio cuya rentabilidad esperada cae en medio de estas dos, entre 0,65 y 1,62, me está dando 0,84, mientras que su riesgo cae por debajo de los riesgos de cada uno de estos títulos considerados individualmente. Es menor a 7,33 y es efectivamente menor a 4,50%. ¿Sí? El desvío del portafolio es 4,27. Con lo cual, lo que ha ocurrido acá es un efecto de diversificación. He logrado eliminar, mediante la combinación de estos dos títulos, parte del riesgo contenido en cada uno de ellos considerados individualmente. Más adelante vamos a ver qué tipo de riesgo fue eliminado, pero lo importante es que hubo un efecto de diversificación. Por este motivo es que confeccionamos portafolios, porque nos permite mitigar los riesgos sin sacrificar rentabilidad. Bueno, un tópico importante, y esto para finalizar la presentación de hoy, es esta cuestión de la optimización de portafolios, es decir, cómo defino los W. Yo propuse 19% para Facebook, 81% para Coca-Cola. Esas proporciones surgieron de un ejercicio de optimización que vamos a ver cómo resolverlo ahora en el entorno de Excel. En primer lugar, les voy a proponer los casos de optimización que vamos a repasar ahora son dos. El primer caso consiste en minimizar el riesgo del portafolio, sujeto a que los ponderadores sumen 100%. Esto me permite identificar lo que se conoce como el portafolio de menor varianza global, ¿sí? El portafolio de menor riesgo que se puede conseguir combinando los activos elegibles.
Esta sería la primera alternativa, caso 1. El caso 2 consiste en minimizar el riesgo del portafolio sujeto a que los ponderadores sumen 100%, pero establecer un objetivo de rentabilidad esperada. Entonces acá agregamos una restricción más al problema de optimización. ¿Sí? Estos son los dos casos típicos que vamos a estar estudiando. El primer problema de optimización, minimizar la varianza del portafolio compuesto por los dos activos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy acá, los ponderadores, voy a setear inicialmente dos valores para estos ponderadores. Tienen que ser dos valores positivos, por ejemplo 10 y 10%. Estas son las variables de control del problema de optimización. La función objetivo va a ser la varianza, ¿sí? Entonces, el primer caso que planteé recién era minimizar la varianza sujeto a que los ponderadores sumen el 100%. ¿Cómo resuelvo este problema de optimización? Bueno, tenemos que apelar a una herramienta que pone a disposición el Excel que se llama Solver. El Solver está acá en la solapa datos, a la derecha, fíjense, ahí donde dice análisis, aparece la herramienta Solver. Cuando ustedes ejecutan esa herramienta, se abre este cuadro de diálogo en donde ustedes pueden correr o resolver problemas de optimización. Dice establecer objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo es la varianza de los retornos del portafolio. Esto es lo que quiero minimizar, entonces acá selecciono minimizar. Tengo que identificar las variables de control, es decir, sobre qué variables tiene que iterar. Va a iterar sobre los ponderadores. Y las restricciones. Acá tenemos una restricción, voy al botón de agregar. La restricción es que la suma de los ponderadores ascienda al 100%, o sea, a 1. Después acá tengo una restricción de no negatividad. Esta la voy a destildar. En este caso van a ser los dos positivos, pero no importa, para futuros problemas de optimización. Si están habilitadas las ventas cortas, esto lo tienen que destildar. Y bueno, presionamos resolver. Y de esa manera, dice Solver encontró una solución. Tenemos un portafolio óptimo y fíjense, justamente el portafolio que minimiza la varianza global, es decir, el portafolio de menor riesgo posible, combinando estos dos activos, consiste en invertir el 19,25% en Facebook y el 80,75% en Coca-Cola. De esa manera alcanzo el menor desvío estándar posible para la combinación de estos dos títulos. ¿Sí? Así se resuelve el primer problema de optimización planteado. Bien, este segundo caso de optimización tiene más sentido resolverlo para un portafolio con un mayor número de activos, pero como ya venimos trabajando con dos, no viene mal plantear el problema de optimización, resolverlo y que ya lo tengan disponible como el procedimiento para resolver futuros problemas. Entonces, vuelvo a partir del mismo punto inicial, abro el solver. Acá, establecer objetivo, vamos a minimizar el riesgo, minimizo la varianza, le indico al solver que tiene que minimizar, sujeto a que los ponderadores, las variables de control son los weights de los activos, y que estos ponderadores sumen el 100%. Entonces, agrego la restricción, que la suma sea igual al 100%, y agrego una nueva restricción, que es que la rentabilidad esperada del portafolio ascienda a un nivel determinado. Por ejemplo, puede ser el 1,10%. Le doy a aceptar, ¿sí? Ya tengo un problema de optimización donde minimizo la varianza con las variables de control que son los weights y dos restricciones, que la suma de los weights ascienda al 100% y que la rentabilidad del portafolio sea del 1,10% mensual. Elimino la restricción de ventas cortas, presiono resolver y automáticamente el solver encuentra una solución y me dice, mira, si vos querés una rentabilidad esperada del 1,10%, esta es la combinación de estos dos activos que permite cumplir con ese requisito, ¿sí? Minimizar la varianza y entregar una rentabilidad de 1,10. Te recuerdo, este problema de optimización tiene sentido resolverlo cuando uno trabaja con más de dos activos. Habiendo aclarado esta cuestión, pasamos a la última
parte de la presentación. Los ejercicios para hacer. El primer ejercicio es un portafolio de dos activos. Se pide caracterizar el comportamiento de los retornos históricos de Google y Netflix, armar un portafolio 40% invertido en Google y 60% en Netflix, estimar rentabilidad esperada, varianza y desvío, y luego hacer un ejercicio de optimización encontrando el portafolio de mínima varianza global. El segundo portafolio es un poco más desafiante. Tenemos acá son 5 activos: Facebook, Google, Microsoft, Netflix y Mercado Libre. Se pide caracterizar el comportamiento de los retornos históricos de estos 5, confeccionar un portafolio invirtiendo la misma cantidad de dinero en cada uno de ellos, estimar rentabilidad esperada, varianza y desvío, encontrar el portafolio de mínima varianza global, o sea, el que minimiza el riesgo sujeto a que la suma de los weights ascienda al 100%, y acá agrego otro problema de optimización, que es encontrar el portafolio que minimiza el riesgo pero sujeto a una rentabilidad esperada del 2%. ¿Sí? Todo esto lo pueden, la información asociada a la resolución de estos ejercicios, no a la resolución, a los datos para resolver estos ejercicios, se encuentra justamente en el archivo datos que les voy a pasar. Bien, con esto cerramos la clase de parte 2, riesgo-rentabilidad. En breve tendremos la parte 3.